Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. En este edificio del norte de Bogotá funcionó la primera Corte Constitucional, cuya creación fue un paso fundamental para que los principios y derechos plasmados en la Carta Política de 1991 fueran una realidad. Esta es una constitución claramente participativa, democrática, pluralista, que consagra una Carta de Derechos de las más modernas del mundo, que consagra mecanismos para la defensa de los derechos como la acción de tutela, como la acción de cumplimiento, como las acciones populares, como las acciones de grupo, que erige principios tan importantes como el de la buena fe, como el de prevalencia del derecho sustancial, una serie de elementos completamente nuevos dentro del orden jurídico colombiano. La Corte nació con la Constitución de 1991 y su primera conformación fue la estructura de un nuevo modelo para que el ciudadano hiciera valer sus derechos. Teníamos que demostrarle los magistrados de la Corte al país que podíamos interpretar una Constitución que iba a ser una Constitución viva y que esa Constitución efectivamente albergaba un futuro para las próximas generaciones. Rendimos un sentido homenaje a estos valerosos hombres que integraron la primera Corte Constitucional y aunque ya no nos acompañen físicamente, dejaron huellas imborrables en la historia de nuestro país. Fueron aportes enormes los de magistrados como Ciro Angarita, como Fabio Morón, como Simón Rodríguez o como Jaime Sanín o Vladimiro Naranjo. Fueron aportes muy grandes. Simón Rodríguez combina la tradición con la lealtad a la Constitución. Él es el ponente de una sentencia que dividió la jurisprudencia en dos momentos, antes y después. Se refiere al concordato, a la idea de que Colombia es un Estado laico, un Estado vinculado con unos derechos fundamentales y hay que garantizar la libertad religiosa para todos. El Estado no es el monopolio de ninguna religión. El Estado es la expresión de la democracia y del pluralismo. Eso lo hace un magistrado tradicionalista, un magistrado que antepone sus propias creencias al mandato de la Constitución y eso significa grandeza de pensamiento e imparcialidad total. Ese es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez Rodríguez fue el primer presidente que tuvo la Corte Constitucional. Es recordado por sus seres queridos como un excelente amigo y un gran compañero. Su esposa, quien aún no ha podido acostumbrarse a su ausencia luego de permanecer a su lado por más de 40 años de matrimonio, se enamoró de su inteligencia y de su sencillez. Un hombre muy bondadoso, muy correcto, un excelente amigo. Éramos amigos, compañeros, socios. Éramos una pareja muy integrada. Por eso, pues, lamento tanto su ausencia porque no puedo admitirla, porque una persona así deja una huella permanente en cada momento de la vida. Uno de los hechos que más recuerda a su familia ocurrió el 27 de febrero de 1980, cuando fue secuestrado durante 60 días en la Embajada de República Dominicana en Colombia. Como el secuestro es un delito atroz, pues no logramos nunca superar esa experiencia tan dolorosa. Simón Rodríguez era el quinto de la generación de los Rodríguez Diago de la Corte Suprema de Justicia, una familia de juristas muy destacada. Fue ponente de la Ley 20 de 1974, mediante la cual se aprueba el concordato. Incluso el gobierno al principio no estaba muy conforme porque de pronto se dañaba la relación con el Vaticano, con la Iglesia Católica, pero pues él fallaba en derecho y finalmente la gente comprendió que la Constitución había cambiado y ya éramos un Estado social de derecho, por lo tanto teníamos una nueva relación con las iglesias. Simón Rodríguez Rodríguez fue un hombre consagrado a su profesión. Sin embargo, su familia siempre ocupó el primer lugar. La ética de trabajo era muy importante para él.
y creo que la transmitió. Yo creo que a lo largo de su vida, él tocó la vida de muchas personas. Y tal vez eso fue su legado, ¿no? De alguna manera, cambiar la vida de una persona o de otra. No, pues es un gran papá. Ciro Angarita, el sentido más arraigado de justicia. Ciro Angarita es el magistrado de los principios y de los valores. Es tal vez el magistrado que de manera más vehemente proclama que la Constitución significa cambio y una revolución democrática. Ciro Angarita Barón fue el más radical y progresista defensor de la Constitución de 1991 y trabajó en la defensa de los derechos de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de las minorías étnicas y en general de los desprotegidos. Su pasión era defender la infancia y la adolescencia, de ahí que la Universidad de los Andes haya, en testimonio del doctor Ciro, conformado la Cátedra de la Infancia y la Adolescencia. Dedicó su vida a la formación de juristas como profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, sembrando en sus estudiantes un espíritu indómito que no se rinde ante las adversidades de la vida. Para mí esa fue una enseñanza muy grande porque él era una enseñanza de vida, él era una persona que superaba todos los obstáculos. Entonces frente a eso decir es que no pude, es que no me dieron permiso, es que no encontré transporte, cualquier cosa que uno dijera era una excusa injustificada. Y creo que lo que él más nos enseñó fue eso, que la voluntad puede con todo y que si él podía hacer cosas nosotros no teníamos excusa para no hacerla. Fue el autor de la primera sentencia en Colombia sobre protección de datos personales, Habeas Data, la T-414 de 1992, complementada posteriormente con la T-008 de 1993 y T-022 de 1993. Y él encarnaba la humanidad en todas las dimensiones más sublimes y más bellas, porque era una persona supremamente sencilla, comprometida con el país, profunda, amorosa, dulce, cálida. Siempre lo recordábamos por su sonrisa absolutamente estridente. Se destacó por su buen sentido del humor y su extrovertida personalidad, a pesar de que desde niño tuvo que llevar a cuestas una enfermedad que nunca fue impedimento para ser el admirado hombre en el que se convirtió. Y aquí viene la parte importante de aplicación. Su buen humor, creo que a él nunca le faltó una carcajada muy amigable, muy agradable, con muchos significados, pero pienso que él siempre disfrutó la vida como le tocó. Esta silla de ruedas la llamaba su caballito en metálico, donde pues básicamente rodó por muchas partes del mundo, y eso no fue un obstáculo para él. Yo creo que una de las cosas como persona, esos ejemplos que como Ciro y hay muchas otras personas, esos retos para ellos básicamente los superan, se convierten en algo que toman para seguir explotando otras cosas, como por ejemplo en el caso de Ciro, la fuerza de voluntad, la disciplina y su don de gente. En la época del 91, cuando comenzaron los apagones en Bogotá, tenía que alzarlo del primer piso hasta el piso 15, con los escoltas, y nos decían: Guillermo, hoy le tocó el ascensor italiano. El ascensor italiano era aquí subir en hombros. Y mucho recuerdo él me trataba como un hijo, viví casi la mayoría parte él en el apartamento con él. Vladimiro Naranjo es al mismo tiempo que un gran jurista, una persona que tiene una mirada histórica que asume que los paradigmas constitucionales tienen que evolucionar. Es al mismo tiempo una persona que defiende valores tradicionales, pero que también aloja en su jurisprudencia, en su pensamiento, una idea muy clara
de que los valores sociales tienen que imponerse en el país para lograr efectivamente la paz. Conoce y es muy consciente de la ruptura que significa la Constitución en relación con las tradiciones del pasado. Vladimiro Naranjo contribuyó a construir un nuevo enfoque del desarrollo constitucional, destacando la importancia de los valores y de los principios constitucionales en el ordenamiento jurídico. Bueno, él tuvo, digamos, la oportunidad que le dio el reparto de la corporación de analizar la ley estatutaria de administración judicial, que es una ley muy extensa, la ley 270 del año 96. Y en el examen de constitucionalidad de esa ley, pues tuvo ocasión de referirse a las materias de la cual debe ocuparse una ley estatutaria de administración de justicia, a los principios de independencia e imparcialidad que deben, digamos, presidir la función de administrar justicia, al ejercicio de las funciones judiciales por funcionarios que no pertenecen a la rama o por particulares. Analizó también la prestación de funciones judiciales por el Congreso de la República, por las comunidades indígenas, por la jurisdicción penal militar, y se pronunció también sobre la estructura y el funcionamiento de la rama judicial. Investigó sobre la teoría del Estado, la teoría de la Constitución, la democracia y la justicia. Incursionó además en el periodismo como columnista de los diarios El Colombiano de Medellín y El Espectador de Bogotá. Vladimiro era un gran académico y pedagogo, un humanista, historiador excelso, pero también era un hombre de una coherencia jurídica insospechada. Es una persona que tenía unos principios jurídicos de respeto a la institucionalidad, de respeto a los derechos fundamentales y a las garantías que siempre proyectó en sus decisiones, en sus fallos y en toda su vida pues, como magistrado. De manera que yo resalto la coherencia jurídica como elemento fundamental en su vida y por supuesto el gran conocimiento del derecho constitucional y de la historia. Jaime Sanín Grefinstein, una mente privilegiada, un gran expositor y una pluma muy fina, puso abierta y generosamente al servicio de los demás magistrados su sabiduría, su tino y su sentido de justicia. Jaime Sanín es considerado como uno de los nuevos fundadores del derecho constitucional colombiano, autor de la defensa judicial de la Constitución, además de haber trabajado por la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Jaime Sanín es para nosotros los profesores de Constitucional uno de los más importantes científicos, como quiera que su obra describió el modelo de justicia constitucional colombiana comparándola desde la óptica del derecho norteamericano. Un hombre de una muy importante formación jurídica americana, digamos de los Estados Unidos, y comprendió muy bien la jurisprudencia constitucional colombiana. Un autor de derecho constitucional en cuyos libros aprendimos el derecho constitucional cuando estábamos estudiando en la universidad y quien como magistrado de la Corte Constitucional sentó las bases, por ejemplo, de el concierto que debe existir entre el carácter unitario del Estado colombiano y la descentralización y autonomía de las entidades territoriales. Sanín es recordado como un hombre tímido, serio y reservado, pero extremadamente decente y cariñoso. Se encerraba mucho en su oficina a leer, era de pocos amigos, digamos, no era de este colegaje que tenía Morón o que tenía el mismo Ciro también, que hacía reír en las salas y esto. No, Sanín no era un hombre de chiste, ni era un hombre de estar haciendo chanzas, ni de nada de eso, sino muy concentrado. En una época en que los magistrados vivían amenazados permanentemente, el trabajo diario se hacía con gran dificultad. Era un hombre formado más en filosofía del derecho, digamos, que en el derecho práctico.
y sus sentencias siempre reflejaron ese espíritu más de filósofo que del derecho, más filósofo del derecho que del abogado litigante o del abogado del Poder Judicial. Era un hombre académico. Fabio Morón tenía la gran virtud de combinar un buen conocimiento jurídico con una sagacidad política manifiesta, en el sentido de que una interpretación constitucional es al mismo tiempo que una interpretación jurídica, una interpretación política en el mejor sentido de la expresión, política en cuanto que pertenece al demos. Y una Corte Constitucional tiene que tener una hermenéutica que no se base únicamente en cánones de estricta metodología jurídica, sino que tiene que ser abierta al mundo de lo político. Fabio Morón Díaz fue el ponente de la sentencia que declaró exequible el decreto 927, conocido como la séptima papeleta, y la sentencia de constitucionalidad del decreto 138 de 1990, que permitió la convocatoria de la constituyente de 1991. Del doctor Fabio Morón Díaz como persona que fue también un ser excepcionalmente extraordinario. Se caracterizaba por ser un ser humano supremamente conciliador, querido, amoroso, noble, sencillo, invitador del diálogo. Le interesaba muchísimo construir consensos y puntos de acuerdo entre los equipos de trabajo, entre los magistrados. Tenía una profunda convicción de que la paz se construía desde el consenso. Uno de los rasgos de su carácter y su personalidad fue el sentido de la transparencia, la visión íntegra de la enseñanza y la práctica del derecho y la justicia. La labor que el doctor Morón, en un momento histórico muy complejo para la nacionalidad, hizo con el doctor Hernando Gómez Otálora, y tuvo que ver con la creación dentro de la jurisprudencia constitucional, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las bases constitucionales que le dieron cabida al cambio constitucional que avaló el movimiento estudiantil conocido como la séptima papeleta, y que a través del decreto 1926 que convocó a la Asamblea Nacional Constituyente permitió que fuera posible una reforma constitucional que a la sazón terminó con la promulgación de la Constitución de 1991. Era un ser equilibrado, conocedor de la problemática social y cultural de la región y el país. Fue ponente de fallos trascendentales. Encontraba uno una persona sumamente cálida, de una amabilidad auténtica, sin fingimientos, comprometida con su gente. Carlos Gaviria es el filósofo de la Corte Constitucional. Un pensamiento excelso, una palabra escrita y una palabra pronunciada que seduce a todas las generaciones y que efectivamente se impone en la Corte Constitucional a través de buscar los grandes avances de la Corte Constitucional en términos del libre desarrollo de la personalidad, de asentar ante todo la idea de que el individuo es un sujeto moralmente autónomo y por consiguiente que no hay que tenerle temor a la libertad, pero tampoco temor al cambio social. Abogado, juez, profesor universitario, constitucionalista, magistrado, candidato presidencial y sobre todo, un gran ser humano consagrado a la justicia. Así fue este jurista defensor de la libertad de pensamiento, la autonomía y los derechos humanos. Carlos Gaviria fue ante todo un gran pensador político. Él hizo de la autonomía un valor fundamental, digamos, filosóficamente. Él estaba inspirado en autores, en pensadores como Kant, como Russell,
y Carlos Gaviria llevó a la práctica de la jurisprudencia esa idea de la defensa de la autonomía personal como un valor fundamental para la dignidad humana. De Carlos Gaviria se destacan muchas sentencias, algunas más recordadas que otras, como la ley de cuotas, las referentes a la eutanasia, igualdad de las mujeres, despenalización de la dosis personal, autonomía de comunidades indígenas, educación de los niños, entre otras. Sin embargo, hay una de ellas que nadie destaca, la referente a los derechos reproductivos. Un ciudadano solicitó al sistema de salud que le dieran el Viagra porque tenía una impotencia y la entidad de salud se la negó. Él interpone la acción de tutela, le toca al doctor Carlos Gaviria, le proyectamos, quienes trabajábamos con él, una sentencia negando el Viagra porque pues no estaba dentro de salud y nos parecía que no se afectaba ningún derecho si no se le daba el Viagra al señor Gaviria. Nos convenció de que el derecho a la sexualidad era una arista importante del derecho a la salud y que había que darle el Viagra al señor porque además sufría de una diabetes fuerte y que entonces digamos que la impotencia era un problema que hacía indigna la vida del señor y que entonces a partir de ahí empezó a construirse toda una línea jurisprudencial sobre los derechos sexuales y reproductivos que ha sido muy interesante en la Corte. Por aguda violencia, un plan de seguridad social de emergencia se cubrirá. Además, Carlos dejó su huella en sentencias memorables, también en salvamentos de voto, como por ejemplo el castigo a los niños. Él era un abanderado de que a través de la educación, pero con amor, se podía llevar a que la persona se desarrollara plenamente. Es un orgullo que nuestra patria haya gestado estos hombres que quisieron hacer de Colombia un mejor país. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.